Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 5 al 9, nos dice la Escritura que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hemos estado viendo algunos aspectos de la vida de David donde se ha destacado su responsabilidad, su valor y su prudencia. Le hemos encontrado ejerciendo su deber sobre todo aquello que Dios había puesto delante de él, y lo había hecho de una manera responsable. Estuvimos diciendo que debemos prestar la máxima atención para realizar aquello que ha sido puesto bajo nuestra responsabilidad, y a la vez debemos tomar las responsabilidades de aquello que razonablemente se espera que hagamos nosotros o que podamos hacer, ofreciéndonos voluntariamente a hacer aquellas cosas que vemos que son necesarias, tal y como hizo David frente a Goliat. Y desde luego contando siempre con el visto bueno de las personas que tienen un mayor rango de autoridad que nosotros en el contexto donde vamos a desarrollar esa responsabilidad. Estuvimos diciendo que no somos llaneros solitarios, no actuamos de manera independiente ni a nuestro antojo para hacer lo que nos venga en gana, sino que debemos saber dónde nos ha puesto Dios, bajo qué autoridad estamos y cómo debemos respetar y asumir esa autoridad para que el nombre de Dios sea honrado en el medio donde Dios nos ha puesto. Este es el ejemplo que encontramos en David. Aunque él no fue allí contratado por el ejército para vencer al gigante, sí que se ofreció voluntariamente para ayudar y defender a su pueblo. Vimos cómo identificó al enemigo y cómo actuó sin que nadie se lo pidiera. Actuó con responsabilidad ante un asunto de enorme trascendencia. David hizo uso de su valor y de su responsabilidad para defender el nombre de Dios y para defender a su pueblo del filisteo. Por lo tanto, vemos que toda esta escena nos muestra cómo Dios pone delante de nosotros situaciones en las que debemos asumir con prudencia y con sabiduría aquello que se deposita bajo nuestra responsabilidad o aquello que se espera que hagamos nosotros, porque son los medios por los que Dios bendice a su pueblo y nos hace ser útiles en medio de nuestra generación. Tenemos que ser útiles al reino de Cristo. ¿Y cómo somos útiles? Haciendo lo que debemos hacer y haciendo lo que se espera que nosotros hagamos. Vimos también cómo Saúl nombra a David sobre los hombres de guerra. Saúl pudo percibir que David era una persona prudente, a quien se le podían dar responsabilidades porque cumplía con lo que se le estaba encomendando, de manera que la providencia lo va introduciendo en todo el entorno de la corte para que aprenda los asuntos que tienen que ver con la alta política de Estado y para que aprenda también cómo en el ejército hay una estructura militar, hay unas jerarquías militares, y para que él se vaya desarrollando y entendiendo cómo funcionan todos los organismos del Estado. No olvidéis también que aquellos que rehuyen la batalla, y David aquí lo que está haciendo es adquirir conocimiento y destreza para presentar batalla, no olvidéis que aquellos que rehuyen la batalla no podrán ser útiles al reino de Cristo ni de beneficio para su generación. Y no olvidéis que la batalla es dura. Tenemos que identificar al enemigo, tenemos que coger las armas que nos dan las Escrituras y tenemos que enfrentar la batalla, que es dura. El hombre prudente conoce, detecta y asume que está en medio de una batalla. Conoce los principios generales y en base a ellos toma las decisiones correctas para aplicarla con sabiduría a los casos particulares.
Por ello decíamos que se relaciona la prudencia con el discernimiento, con la sensatez, con la cordura, con la moderación. La prudencia, por tanto, es la capacidad de apreciar por anticipado los peligros ocultos. Y aquí tenemos a David, que está en esa sintonía, efectivamente. Pero no olvidemos también que no es un don natural del ser humano el tener prudencia. No. Es Dios quien da al hombre prudencia y sabiduría, y lo hace en primer lugar abriendo nuestro entendimiento y restaurando el entendimiento en la conversión. Así es como Dios empieza a aplicar la sabiduría y la prudencia. Una persona que tiene conocimiento, que lo aplica con sabiduría y que es prudente en su actuar, siempre va a estar dispuesto para hacer lo que debe de hacer, no lo que le gustaría hacer, sino lo que debe de hacer. Así que su responsabilidad procede de un fuerte sentido del deber, y por lo tanto, como sabe que ese es su deber, lo hará. Pero como todos sabemos, Satanás no se está quieto y cuenta con una fuerza poderosa del mundo en el que vivimos, y lo que pretende es torcer los principios de las Escrituras, intoxicar las fuentes del conocimiento y provocar situaciones tensas y conflictivas. Y esto es lo que aparece en nuestra próxima escena. Nos dice el versículo 6 que aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Esta situación sirvió para poner de manifiesto la situación espiritual de la nación de Israel. La Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que el lenguaje que se emplea aquí es una indicación muy clara de qué es lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que están haciendo estas mujeres? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Posiblemente a muchos les parezca que estamos ante una situación normal. Vienen de la guerra, de vencer a un enemigo poderoso, y por lo tanto están cantando y dándole honra a sus héroes. Pero si analizamos bien esta escena, veremos que el lenguaje que utilizan las mujeres de Israel al celebrar la muerte de Goliat y la rendición o el fracaso de los filisteos indicaba que sus corazones y sus mentes estaban ocupadas solo con los vencedores humanos y con las victorias humanas, porque no encontraréis ni la más mínima reseña de agradecimiento a Dios, nada. Esto nos deja sobrecogidos, porque es lo que se esperaría que ocurriera en un país pagano. Efectivamente, en un país pagano esto es lo que podría ocurrir, pero estamos en Israel. Los israelitas no son paganos, pero lo que nos está evidenciando esta secuencia de la historia es que están actuando como paganos, lo cual nos pone sobre aviso de forma alarmante y nos hace recordar las palabras de Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué es lo que motiva y forma parte del corazón del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué están cantando alegremente? ¿No deberían dar gracias a Dios por la victoria? Pues no. No hay ni la más mínima referencia a que estuviesen dando gracias a Dios por la victoria. Lo que podemos ver es que no hay ni una palabra de gratitud para Dios. No hay ningún canto de alabanza por haberles librado de tan terrible amenaza. No hay absolutamente nada. El pueblo de Israel, nada. Esto nos resulta indicativo con lo que dice el Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La gente considera que alguien es malo porque asesina, roba bancos, hace alguna cosa terriblemente grande que a todo el mundo le afecta. Pero la Escritura no define así al malo. El malo es aquel que no cree en Dios. Punto. Aquellos que no tienen a Dios en su corazón y en sus pensamientos para rendirle el tributo de adoración y alabanza de un corazón dominado por su Señor,
entran dentro de la categoría de malos. Así que no hay que robar bancos ni ser un terrorista para ser malo, no. Simplemente no creas en Dios y ya estás dentro de la categoría de los malos. Aquí nos encontramos el tributo a los héroes a expensas de Dios, lo cual tiene un alto contenido de paganismo, porque es efectivamente lo que hacen las naciones paganas, exaltar a sus héroes. Y todo empieza por las conversaciones y lo que se está transmitiendo. Allí se detecta dónde está el corazón y cuáles son los principios que se sustentan en la vida de aquellos que hablan. Y hablamos todos, pero en nuestras conversaciones se detecta qué es lo que hay realmente en el corazón. Si uno vive para sí mismo y para sus cosas, en la conversación se detecta. Si tú eres el objeto de atención y tus cosas son las que centran toda la conversación con exclusivamente tu situación, se detecta. Si el objetivo es ser de ayuda a otros, se detecta. Si es enriquecer el conocimiento y mostrar la senda de la sabiduría, se detecta. Si es la reflexión sobre los asuntos que nos rodean, tanto políticos como sociales, como religiosos, como económicos, para que podamos identificar la obra del maligno y ver la corrupción que envuelve al ser humano y cómo todo, absolutamente todo, está corrompido por el pecado, a fin de que podamos traer una nota de esperanza y ver cómo Dios ya tiene su dominio y su gobierno sobre todas las cosas, esto también se detecta. Por lo tanto, de lo que nosotros hablemos y lo que hay en nuestro corazón y lo que sean nuestras cargas, en unas conversaciones normales, estamos transmitiendo información que va en un sentido o en otro. Lo que hacen estas mujeres de Israel es decir exactamente dónde está su corazón. Y en su corazón no hay nada de Dios, no hay nada de su palabra, no hay nada de su gloria, no hay nada. Es bastante triste notar que en las conversaciones de los creyentes en general se tenga tan poco en cuenta el propósito que se debe perseguir, que es el de edificar. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29: ninguna palabra salga corrompida de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cuando no existe una conversación sana, y no me refiero a estar recitando constantemente el libro de los Salmos, porque algunos consideran que ser creyente es recitar continuamente el libro de los Salmos y sacar versículos continuamente, y eso demuestra que somos creyentes. Bueno, lo que eso demuestra es que en algunos casos se toma el nombre de Dios en vano y se está blasfemando. Así que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el nombre de Dios metido en todas nuestras conversaciones de forma trivial porque somos cristianos. Ojo, que cuando David está en la guerra, o Daniel está ocupado en sus asuntos de gobierno, o cuando José está ocupado en sus asuntos de gobierno, están gobernando, no están recitando salmos. Y es exactamente lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta para ser útiles a Dios en medio de nuestra generación. Envolver las conversaciones con frases religiosas y en muchos casos, como decía, usando el nombre de Dios en vano, muestra que las cosas no están en su sitio. Por mucho que nosotros creamos que por utilizar esa terminología y fraseología evangelicoide todo está en su sitio. Pues no está en su sitio. Este pueblo de Israel, con la conducta que estaba mostrando al recibir a su ejército, estaba muy lejos de lo que el Salmo 89, versículo 15 en adelante nos dice. Allí el salmista dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Un tributo de alabanza a Dios. Dios les hace vencer a sus enemigos. ¿Qué encontramos? Nada. No encontramos nada. No había ningún reconocimiento de la obra de Dios, ni de su misericordia al salvarles de una situación tan crítica que les amenazaba enormemente. La alabanza se dirige exclusivamente al hombre, y lo hubiéramos entendido si se honrase al hombre por la responsabilidad que ha tomado y se glorificase a la vez a Dios, que es quien usó al hombre para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Es decir, tenemos que reconocer al hombre.
pero tenemos que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Así que todo esto nos muestra que si en vez de escuchar a Israel cantando Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000 y todo lo que esto supone, si lo hubiéramos oído esto en un pueblo como el de Siria, nos hubiera parecido normal, pero lo estamos escuchando en Israel, lo cual es bastante patético. En nuestro entorno evangélico también estamos asistiendo a una época donde se adoran a los héroes, como en el paganismo. La gente no acude a su iglesia a escuchar a su pastor con el mensaje que en el día del Señor se expone. No. Quieren escuchar al hombre. Se tiende a endiosar a los que dan conferencias multitudinarias, a los que publican libros de una enorme tirada que parecen bestsellers, a los que están en grandes iglesias con grandes recursos, y para todos ellos los elogios son constantes, a pesar de que están a miles de kilómetros de nosotros, pero los elogios son constantes. Fíjate, este gran predicador, este gran pastor, cuánta gente junta, 10.000 personas que le escuchan. Claro, si nosotros estuviésemos en un país semejante, lo mismo también estarían 10.000 personas, pero estamos en medio del desierto que nos ametrallan por todos sitios, con lo cual estamos 4. La gente de las iglesias hacen referencia a esas conferencias que oyen por internet, a que le ha impactado lo que ha dicho tal o cual predicador famoso, algunas frases, algunas doctrinas que ha dicho, que acaban de descubrir América, cuando resulta que en su propia iglesia han hablado de ese mismo asunto durante 400 sermones, y por tanto cuando el pastor escucha de sus ovejas esos comentarios de las cosas que esos pastores famosos han dicho, el pastor se pregunta: ¿dónde estaban estas ovejas mientras aquí estábamos predicando? ¿Por qué les impacta lo que un pastor o predicador famoso dice, si eso lo hemos dicho aquí hasta el aburrimiento? Por lo tanto, ¿dónde estaban las ovejas aquí, que atienden lo que ocurre a 10.000 kilómetros y no atienden lo que ocurre delante de ellas? Lo que se percibe es que las personas están más atentas a lo que hacen otros de fuera, porque claro, lo de fuera es mejor que lo que tenemos nosotros, que lo que hace su propia iglesia, porque no se sienten identificados con su iglesia, porque la iglesia la menosprecian, si no la desprecian, y por lo tanto no les sirve absolutamente de nada. En vez de atender las responsabilidades que la Biblia les demanda y que deben desarrollar a nivel personal, a nivel familiar y en su iglesia, se entretienen y malgastan el tiempo en lo que otros hacen, en cómo lo hacen, en por qué lo hacen y en lo grandes que son. ¡Guau! ¡Qué grandes son! Nuestro pastor no es nada, pero esos hombres sí que son grandes. Así que en vez de estar atendiendo la voz de su pastor con la palabra predicada que les trae cada semana, estas ovejas se dedican a ensalzar las grandes obras de los grandes hombres que les siguen miles de personas, sin darse cuenta de que esas mismas doctrinas se le han expuesto durante años en su propia iglesia, pero no han querido escuchar. En la iglesia nos tapamos los oídos, porque luego nos supervisan. Ahora, hermanos, el que está a 10.000 kilómetros no nos supervisa, con lo cual estamos tan contentos, porque todo lo que nos dice son cosas buenas. Aquel que está a 10.000 kilómetros no puede corregir tu vida, no va a venir para corregir tu vida. No te dice aquellas cosas que no quieres escuchar, no te las dice. De manera que las personas idealizan cómo sería su vida con aquel famoso predicador que siempre tiene una sonrisa profident y que mira la cámara cariñosamente, de manera que cuando esto se perpetúa en el tiempo, estos hombres llegan a ser absolutos ídolos de los creyentes. Se ensalzan a los héroes. Al que tengo en casa no, ese no me sirve. Pero los americanos, los americanos, a mí me encantan los americanos.
Esto muestra realmente la situación del corazón, porque lo que se evidencia realmente es que se huye del pastoreo bíblico, porque la gente se quiere pastorear a sí mismo. En un mundo tan individualizado, donde vas al supermercado y tú eres quien compra, donde vas a la tienda de moda y tú eres quien elige todo, donde vas a repostar el combustible y lo haces tú, y absolutamente lo haces todo tú, a la hora de escuchar un sermón, qué mejor que también sigas la misma pauta de conducta. Tú eliges qué sermón quieres escuchar y qué pastor famoso quieres que te lo predique, y listo. Te anima, te alienta, te cuenta una historia que tú sales en ese momento completamente extasiado, y no tienes que soportar a tu pastor que te mete una crujida que te deja seco. No, mejor estudiar y oír a esos pastores lejanos y famosos que realmente alientan el alma, pero no te supervisan, no te corrigen y no hablan a tu conciencia. Todo esto realmente lo que nos muestra es que Dios no está en el lugar que le corresponde en la vida de esa persona, y por lo tanto no se puede esperar otra cosa que ver tristemente una conducta como las mujeres de Israel. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. ¡Viva Saúl y viva David! Dios no existe, pero David sí. Este tipo de personas difícilmente serán de buen testimonio. Y más difícil aún es que sean útiles al pueblo de Dios, porque todo lo tienen fuera. Todas sus expectativas están fuera. Y todo lo que podrían hacer es en una iglesia que está a 10.000 kilómetros. Pero en la mía, que la tengo al lado de mi casa, no, en esta no. Yo quiero pertenecer a la de 10.000 personas a 10.000 kilómetros. Pero esta la desprecio por completo. ¿Qué actitud tan diferente encontramos entre este suceso, cuando las mujeres cantan a sus héroes y se olvidan de Dios, respecto a lo que encontramos en Israel también cuando los egipcios son derrotados en el Mar Rojo? Y allí leemos en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 21 que María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Cantad a Jehová. Algunos siglos después, los israelitas ya no cantan a Jehová, cantan a sus héroes. El Señor fue puesto en su lugar en aquella ocasión cuando venció a los egipcios, a diferencia de ahora en la época de David, donde se nos muestra el lugar que ocupa Dios en el corazón. Es decir, no está. La gente era buena gente, salían a cantar, estaban alegres, era buena gente. La pregunta es si eran creyentes, porque se puede ser muy buena gente sin ser creyente. No olvidemos la disposición que mostró el ejército ante esta batalla. Los hombres fueron incapaces de enfrentarse a Goliat por su falta de comunión con Dios, lo cual afectó directamente a su valor. Porque no tenían valor, porque no confiaban en Dios y porque no estaban unidos a Dios, evidentemente no podían luchar contra el enemigo. Y ahora las mujeres aclaman a David mostrando también una actitud completamente humana, sin reconocimiento alguno de lo que Dios había hecho por medio de David, donde podemos ver que no hay ningún motivo de agradecimiento a Dios ni a la victoria que Dios obró en medio de ellos. Nada, nada. Las repercusiones de estas alabanzas a David no solamente mostraban un menosprecio hacia Dios, sino una insensatez colosal. Causaron gran inquietud en ámbitos de la corte y del propio rey, porque Saúl oía que David era más aclamado que él mismo, que era el rey, lo cual fue la chispa que encendió el pecado de la envidia. El ejército era incapaz de enfrentarse a los filisteos, a pesar de la provocación de Goliat contra el nombre de Dios. Y el pueblo de Israel era incapaz de dar gracias a Dios por la victoria, incapaz completamente. De manera que nos encontramos con una escena patética de lo que puede llegar a hacer alguien que se llama creyente, porque esta gente era del pueblo de Israel, supuestamente creyentes, cuando su corazón está lejos de Dios, o peor aún, cuando aparentando ser creyente resulta que no lo es. ¿Cuáles son las evidencias? Pues aquí tenemos las evidencias.
Aquí tenemos las evidencias. Dios no está en ninguno de sus caminos. Y es buena gente. Pero aquí no estamos hablando de si es buena gente o no es buena gente. Estamos hablando de si son salvos o no. Y si son salvos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están contribuyendo a la gloria de Dios, al nombre de Dios, al bien de su pueblo? Y vemos que no hay nada. Por lo tanto, nos dice el versículo 8 que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. ¿Qué está pasando aquí? El canto de las mujeres, por lo tanto, no solo estaba deshonrando a Dios, sino que también era enormemente ofensivo para la autoridad que Dios había puesto en medio de Israel. Es decir, si David era prudente, nos encontramos con que el pueblo de Israel, y estas mujeres en especial, eran insensatas. Por tanto, vemos como Dios a aquellos a quienes renueva el entendimiento le da prudencia y le da sabiduría, y a aquellos donde Dios no se ha movido para darle la salvación, encontramos la insensatez que campa a sus anchas. Como vemos en el versículo 15, allí se nos dice que David se conducía prudentemente y las mujeres de Israel estaban en el polo opuesto. Así que este es el alcance. Cuando una persona no mantiene una correcta comunión con Dios, vemos todo lo que eso involucra respecto a todo donde se desarrolla su vida. No se actúa con sabiduría, no se actúa con prudencia, no se actúa con valor, nada. Ellas se podrían llamar creyentes como pueblo de Israel que eran, pero los hechos mostraban de una manera contundente que no lo eran, en absoluto. Dice el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 16: no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El Señor espera la obediencia de su pueblo, pero no que su pueblo haga lo que le parezca. Espera la obediencia. El que David fuera honrado por encima de Saúl era mucho más de lo que el corazón orgulloso del rey podía soportar. De manera que, incapaz de alegrarse por lo que David había hecho para el bien de su reino, y que era un tema de la providencia divina que lo había enviado para cumplir ese propósito, Saúl fue envuelto por la envidia cuando escuchó las alabanzas que las mujeres lanzaban a David. David mató a sus 10.000. Quizá alguien se pregunte por qué razón Dios permitió esta situación y dejó libre los celos de Saúl. ¿Por qué el Señor permite esto? El asunto es que el Señor deja que el pecado del hombre se manifieste para que su bondad, su cuidado y su misericordia se vean más claramente. En todo caso, se evidencia lo que había en el corazón de Saúl con esta situación. Se destapó completamente, cosa que no habría ocurrido si no hubiera pasado nada, lo cual nos muestra que en el ejercicio de nuestra responsabilidad, cuando tenemos que tomar decisiones, ahí se detecta lo que somos. Cuando no tenemos que hacer nada, como no hacemos nada, nadie nos conoce. Ahora, hay que tomar decisiones porque debemos ser responsables. Pues cuando tú tomes decisiones se va a saber dónde estás. Si eres una persona cómoda, tranquila, que no quiere ocuparse de nada y que por lo tanto que llueva por donde llueva y que salga el sol por donde salga, yo me adapto a todo lo que venga y por lo tanto no voy a tener ningún problema, o te pones en tu lugar y actúas en consecuencia a tu responsabilidad y verás cómo tienes muchos problemas. Pero eso evidencia lo que eres. Si no eres nada, nada pasará. Pero si eres un verdadero creyente, puedes tener la absoluta seguridad de que pasarán muchas cosas y ninguna buena para ti según la carne. Por lo tanto, nos encontramos aquí a David, que como consecuencia de vivir en obediencia a Dios, sometido a la autoridad de su padre, sometido a la autoridad del rey, siendo responsable con su rebaño, siendo responsable con su deber delante del rey y de su país para defenderle del ejército enemigo, a pesar de ganar una batalla, a pesar de vencer a Goliat. Todo esto le supuso a David ser tenido como enemigo público número 1, porque destapó lo que verdaderamente había en el corazón de Saúl, quien a partir de ese momento lo identificó y ya no fue más alguien agradable a sus ojos. Esto nos muestra, como decía antes, que haciendo la voluntad de Dios tenemos que pagar un alto precio.
siendo consecuentes con la responsabilidad que Dios nos da, tenemos que pagar un alto precio. Porque hay muchos enemigos de su nombre que no aceptan las victorias de la fe. Y el caso que sobresale más notable de entre todos los que aparecen en las Escrituras es el de nuestro mismo Señor. ¿Quién podría acusar a nuestro Señor de algún tipo de pecado para llevarlo a la muerte? ¿Quién podría? Y lo hicieron. Y lo hicieron completamente. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, perfecto en todos sus caminos, lo acusaron de blasfemo, de ser un hijo de tal, de andar con publicanos y pecadoras y de todo lo que uno se puede imaginar. Lo humillaron y lo vejaron, y además le acusaron de sedición contra el poder político que tenía su capital en Roma, y lo clavaron en la cruz. Por lo tanto, si eso lo hicieron con el Maestro, ¿qué es lo que pueden hacer con los discípulos? Ahora el Señor se pasó toda su vida tomando decisiones y siendo responsable delante de Dios de lo que estaba haciendo. Así que si tú tomas decisiones de verdad, vas a tener muchos problemas. Si eres como las mujeres de Israel, que solamente aclaman a sus héroes mundanos porque todo el mundo es lo que hace, no tendrás ningún problema. Es lo que hace todo el mundo, y si tú haces lo que hace todo el mundo, pasarás sin pena ni gloria por este mundo y con muchas comodidades. Ahora, cuando quieras ser fiel a Dios y poner cada cosa en su sitio, vas a tener muchos problemas. La conducta de Saúl nos muestra que es una persona no regenerada, no es creyente. Dios no está presente en nada de lo que hace. Aunque estuviera hablando de Dios continuamente, sus hechos dicen lo contrario. No debería olvidar Saúl para quién trabaja, porque ha sido puesto en su oficio por Dios. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿ha cumplido Saúl con su deber? Cuando dirige a sus ejércitos a la guerra, ¿cumple Saúl con su deber? Si tiene un ejército de cobardes, donde el primer cobarde es Saúl, ¿para qué queremos un ejército de semejantes características? ¿Ha llevado Saúl a cabo aquello que se esperaba de él en el cumplimiento de su deber? Pues vemos que tampoco. Así que se repite un patrón de conducta. Como Dios no está en ninguno de sus caminos, no hay ningún camino que se abra delante de Saúl. Ninguno. Esto nos evidencia que alguien puede estar en medio del pueblo de Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios, haciendo uso de los recursos del pueblo de Dios, y no pertenece a la Iglesia. No pertenece a la Iglesia. El asunto no es lo que yo crea respecto al Evangelio, sino cómo afecta a mi vida el honor de Dios, y cómo afecta a mi vida al honor de Dios y al bien de su pueblo el Evangelio. No lo que yo crea, porque los demonios, ya hemos leído en Santiago, que también creen, y creen en Dios. Creen perfectamente en Dios porque tienen absoluta seguridad de que existe. Los demonios también creen, y añade Santiago que tiemblan. Por lo tanto, el asunto no es lo que yo crea respecto al Evangelio, sino cómo afecta lo que creo a mi vida, al honor de Dios y al bien de su pueblo. Porque algunos asumen que es suficiente con creer, pero no olvidemos lo que dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Hay algo que ocurre cuando Dios nos salva, y es que debemos vivir en integridad delante de Él y trabajar para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Por eso nos advierte Daniel en el capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si encontramos un pueblo que dice que conoce a su Dios y está durmiendo, es mentira todo lo que está diciéndonos. Completamente mentira. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esto lo hacemos aplicando la disciplina a nuestra vida para no dejarnos llevar por la corriente que nos rodea en un mundo que está sin Dios. Esta responsabilidad la debemos llevar a cabo en medio de nuestras familias, como padres, guiando a nuestros hijos en el temor del Señor. La debemos llevar a cabo como hijos, obedeciendo en todo a nuestros padres, porque esto es justo. Como miembros del cuerpo de Cristo, uniéndonos con aquellos que con corazón sincero adoran a Dios y formando parte activa de la iglesia local donde Dios nos ha puesto, integrados y trabajando. Como trabajadores también en las distintas organizaciones empresariales donde Dios nos ha colocado, y que tenemos que rendir para que nuestro trabajo tenga su fruto allí donde Dios nos ha puesto.
y también como ciudadanos del país en el que estamos viviendo. En todo tenemos que buscar cómo honrar a Dios, pero con hechos, no con palabras. Dios dijo: yo amo a mi pueblo. Y Dios no solamente dijo: yo amo a mi pueblo, sino que envió a su Hijo a morir por su pueblo. Por lo tanto, el amor de Dios no es solamente palabras, no es un amor sentimental, es un amor en acción. Porque os amo, envío a mi Hijo, mi único Hijo, para morir en el lugar que os corresponde a vosotros. Por lo tanto, en el ejemplo que encontramos en Dios, vemos cómo actuó, cómo su amor le llevó a trabajar y a poner lo que más quería para que pagase la culpa que todos nosotros tenemos delante de la ley. Y nosotros decimos: yo amo a Dios. Y ahí se quedó. Pero yo amo mucho a Dios, pero mucho. Y ya está. Y podemos recitar de memoria el Salmo 119. Y ya está. Pues con eso y nada estamos exactamente igual. Por tanto, nos encontramos en este contexto que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué ejemplo tan solemne nos proporciona esta escena sobre el pecado que actúa en la naturaleza humana? Fijaos que un poco de tiempo antes, muy poco, en el versículo 21 del capítulo 16, se nos dice que viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Saúl le amó mucho. Unos cuantos días después, se nos dice que Saúl le odiaba. De manera que tenemos que tener mucho cuidado de la inconstancia del corazón humano. Hay uno solo que puede decir: yo no cambio, y ese es Dios. El Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es inmutable en su amor hacia su pueblo. Cuando ha determinado salvar a sus hijos, lo hará a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro pecado. Por esa razón nos enseñan continuamente las Escrituras cómo debemos asiarnos de Cristo, nuestro fiel amigo, nuestro Salvador, porque solo en Él tenemos seguridad y esperanza, algo que no pudo encontrar David en aquel que poco antes le había mostrado sus grandes afectos, su amor incondicional. Y ya ha cambiado la incondicionalidad por la condicionalidad y el amor por el odio. Este es el ser humano. Si David hubiera puesto todas sus esperanzas en el favor del rey, desde luego se estaría encontrando con una cruel y cruda realidad. En vez de gratitud por los servicios prestados a la nación, había envidia por unos hechos que David no había provocado ni estaban en su corazón. Y en vez de recibir un trato amable, Saúl empezó a odiarle y a pensar en matarle, que es su próximo objetivo. Todo esto queda registrado en las Escrituras para nuestra edificación, para que nos demos cuenta. Actitud y conducta de las mujeres de Israel. Lo que David ha hecho en cuanto a su valor, prudencia y sabiduría. La insensatez del pueblo de Israel, tanto en el ejército como con las mujeres. Y luego la situación de Saúl, completamente absurda. Movida exclusivamente por un corazón entregado a la envidia, y que desde luego manifiesta que Dios y sus caminos no aparecen por ningún sitio. Debemos prestar, por tanto, mucha atención a la enseñanza de las Escrituras para ser fortalecidos frente a muchas decepciones amargas que nos van a sobrevenir a lo largo de nuestra vida, porque uno espera de aquellos que forman la familia de la fe que anden a la vez al mismo ritmo, o por lo menos en el mismo sentido de cómo se tiene que andar de acuerdo a la profesión y elección de la que somos partícipes. Pero nos vamos a encontrar, desgraciadamente, que muchas decepciones amargas nos van a sobrevenir, especialmente por aquellos que están a nuestro alrededor y que dicen ir junto a nosotros en el mismo camino. Dice el Salmo 146, versículo 3: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Quién llamó a David para el trono? Lo hizo Dios, no lo hizo Saúl. Por lo tanto, la confianza de David seguía estando en Dios, no en Saúl. Y Saúl lo podía despreciar, lo podría odiar y querría matarlo, como veremos próximamente, pero el corazón de David no se movió de la promesa que Dios le había hecho.
y es que Él sería el futuro rey de Israel. Otro salmo nos dice, el número 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. De manera que cuando actuamos con un alto sentido del deber para ser útiles al reino de Cristo, debemos poner nuestra confianza en Dios. Y lo debemos hacer así porque nos van a sobrevenir muchos problemas. En el ejercicio de nuestra responsabilidad delante de Dios vamos a tener muchos problemas, muchos. De ahí que el profeta Jeremías en el capítulo 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Estamos en una guerra. Por lo tanto tenemos que asirnos de las armas que Dios nos da para estar fortalecidos. El varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué dice todo esto Jeremías, que también se parece a uno de los salmos? Porque evidentemente van a haber tiempos de sequía. ¿Y qué vas a hacer cuando vengan los tiempos de sequía? O cuando tengas que tomar decisiones que no son populares para casi nadie de los que te rodean y que van a querer que vayas por sus caminos cuando tú sabes que tienes que ir por otro completamente distinto. ¿En quién te vas a agarrar y cómo te vas a fortalecer para presentar batalla ante decisiones importantes, ante caminos que tienes que dirimir cuál de ellos tienes que tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer a nivel de tu vida personal, a nivel de tu vida familiar, a nivel de tu vida en la iglesia, a nivel de tu vida en sociedad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque si tú confías en Jehová y tienes las armas que nos dan las Escrituras y haces lo que tienes que hacer, no dejando esta confianza en Jehová en el Olimpo, de manera que luego hagas tú lo que te da a ti la gana, no, sino confiando en lo que Dios te enseña, establece y está de acuerdo en sus mandamientos, actuando con sabiduría y con prudencia. Si tú confías en Jehová, podrás enfrentarte a las distintas situaciones que te van a sobrevenir y por las cuales Satanás quiere tenderte lazo para que caigas. Pero no podrá si mantienes una buena comunión con Dios y está presente en todos tus caminos, como fue el caso de David. Un hombre con valor, un hombre con sabiduría y un hombre con prudencia, que en medio de los ataques, a pesar de haber vencido al enemigo, a los filisteos y a Goliat, a pesar de todo esto, va a empezar a ser deshonrado, odiado y perseguido. Pues eso es lo que debemos esperar en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Por lo tanto, aquellos que piensan que porque obedecen a Dios van a ganar el doble de sueldo, van a tener una casa el doble de grande y todo el mundo les va a vitorear, pues resulta que no es así. Que exactamente por servir a Dios y tomar las decisiones que tienen que ver con la gloria de su nombre y el bien de su pueblo, vas a tener que pasar por muchas situaciones difíciles. Y por lo tanto, tu sustento debe ser Dios Jehová, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda consolación y el que nos prepara para la batalla. Vamos a terminar en oración.